El océano, que durante décadas había guardado sus secretos con una paciencia implacable, no solo conservó acero y hélices en la oscuridad, sino también las huellas invisibles del caos, los gritos atrapados en el hierro, el eco persistente de motores que jamás volverían a rugir. Allá abajo, donde la presión aplasta cualquier resto de vida, el cuerpo de la Lexington descansa inclinado, como si aún intentara virar para esquivar la última embestida. Su cubierta de vuelo permanece abierta como una herida detenida en el tiempo, con aviones aún alineados, algunos con alas plegadas, otros con bombas suspendidas bajo el fuselaje, como si siguieran esperando la orden de despegar. La sal ha cubierto parte de sus insignias, pero todavía puede leerse con claridad el símbolo de un país que apostó su futuro al dominio del aire. Cada remache oxidado parece susurrar una historia inconclusa. Cada cable suelto recuerda una orden que nunca llegó a cumplirse. Durante los instantes finales de la batalla, mientras el fuego se abría paso por las entrañas del portaaviones, los equipos de control de daños luchaban contra algo que nunca habían previsto en los entrenamientos. No combatían solo contra las llamas, sino contra un enemigo invisible mezclado con el aire mismo, los vapores de gasolina que se acumulaban por debajo de las cubiertas, filtrándose por cada rendija, cada tubo, cada compuerta mal sellada. Bastaba una chispa, un relámpago mínimo de metal golpeando metal, para que el infierno se multiplicara. Cuando la primera gran explosión interna sacudió el casco, muchos creyeron que el barco había recibido un nuevo impacto directo. En realidad, Lady Lex estaba explotando desde dentro, traicionada por la mezcla letal que mantenía vivos a sus aviones. En los pasillos inundados de humo, la visibilidad era nula. Los hombres avanzaban a tientas, siguiendo las paredes con las manos quemadas, tocando puertas que ya no sabían si escondían compañeros vivos o fuego puro. Las comunicaciones se habían reducido a gritos ahogados entre detonaciones. Nadie veía el rostro del otro, pero todos sabían que estaban juntos. En la sala de máquinas, el rugido de los generadores se fue apagando uno a uno, como un corazón que pierde latidos. Cada apagón era una derrota pequeña, pero definitiva. El buque insignia de la innovación estadounidense quedaba reducido a una masa ardiente sin control. Arriba, sobre la cubierta, los pilotos evacuaban aeronaves a toda prisa, empujándolas al vacío para evitar que explotaran en cadena. Bombas aún armadas se deslizaron por la borda hasta perderse en el mar. Algunos aviones cayeron envueltos en fuego, otros se hundieron intactos, como si también ellos descendieran hacia su propia tumba. El cielo se había vuelto un techo de humo negro, denso, pesado, un manto que ocultaba tanto al enemigo como a la esperanza. Cada minuto que pasaba, la posibilidad de salvar al portaaviones se hacía más remota. Cuando llegó la orden de abandonar el barco, nadie corrió, nadie gritó. Fue como si todos entendieran al mismo tiempo que la batalla había cambiado de forma. Ya no se trataba de hundir al enemigo, sino de salvar a los vivos. Las escaleras se llenaron de hombres cubiertos de hollín, algunos apoyándose unos en otros, otros cargando a compañeros inconscientes sobre los hombros. Los heridos seguían saliendo mientras los incendios continuaban devorando las cubiertas inferiores. En los botes salvavidas no había gritos de victoria ni de derrota, solo respiraciones agitadas y miradas fijas en la silueta, ardiendo de la nave que había sido su hogar. Horas después, cuando las últimas siluetas abandonaron el casco agonizante, el mar quedó momentáneamente en silencio. El destructor que recibió la orden final se acercó con cautela, lanzando los torpedos que pondrían fin a la agonía de la Lexington. Las detonaciones no fueron celebradas. Fueron disparos de misericordia. El gigante de acero se estremeció una última vez, se inclinó lentamente y comenzó a desaparecer bajo la superficie, envuelto en fuego, humo y sombras. Cuando finalmente se hundió, el mar volvió a cerrarse sobre ella como si nada hubiese ocurrido. Solo quedaron restos flotando,
manchas de combustible y hombres a la deriva, mirando al punto donde la historia había desaparecido bajo las olas. Por décadas, ese punto en el océano no fue más que una coordenada imprecisa en mapas militares y diarios de guerra. Las corrientes marinas alteraron los cálculos, los documentos clasificados ocultaron detalles cruciales, y la tecnología de la época no permitía descender a semejantes profundidades. Lady Lex se convirtió en un mito naval, en una presencia fantasmal citada en archivos, documentales y relatos de supervivientes. Para algunos, era un símbolo de sacrificio. Para otros, una incómoda lección sobre los riesgos de una tecnología aún joven. Para las familias de los caídos, era una tumba sin lápida. Mientras el tiempo pasaba, muchos de los supervivientes envejecieron con recuerdos que jamás se apagaron. Algunos soñaban aún con las explosiones, otros con el sonido enfermo del metal retorcido bajo sus pies. Hubo quienes jamás hablaron de aquel día, y otros que lo revivieron una y otra vez frente a cámaras, estudiantes y nietos. La Lexington no solo quedó atrapada en el fondo del mar, quedó atrapada en la memoria de una generación marcada por el fuego. Cuando en 2018 los vehículos sumergibles comenzaron su descenso final, no solo bajaron hacia un objeto histórico, bajaron hacia un duelo pendiente. A 3.000 metros, la luz artificial reveló primero fragmentos inconexos, luego estructuras reconocibles, finalmente la silueta imponente del portaaviones. El estado de conservación era tan perfecto que parecía que el tiempo apenas la había rozado. Las barandillas seguían en su lugar. Los cañones apuntaban aún hacia una guerra que ya no existía. Y los nombres de los pilotos podían leerse en carlingas cubiertas por una fina capa de vida marina. Los exploradores observaron sin tocar. Sabían que no estaban frente a una simple reliquia, sino ante un sitio de descanso eterno. Cada imagen enviada a la superficie tenía el peso de una despedida tardía. No era una victoria tecnológica, era un reencuentro con el pasado. Al confirmarse oficialmente la identidad del pecio, las reacciones se multiplicaron en todo el mundo. Para algunos, fue una noticia científica. Para otros, una sacudida emocional imposible de describir. Familias que durante décadas solo habían tenido cartas amarillentas y fotografías borrosas, por primera vez sabían exactamente dónde descansaban los suyos. Sin embargo, no todo quedó aclarado con el hallazgo. Aunque los registros oficiales describen impactos, incendios y abandonos, aún persisten debates sobre la secuencia exacta de las explosiones internas. Algunos historiadores sostienen que los vapores se acumularon por fallas estructurales previas al ataque. Otros creen que hubo errores humanos en la gestión de combustible en plena emergencia. Hay informes clasificados que nunca fueron revelados por completo, grabaciones de radio perdidas, mensajes fragmentados que podrían cambiar detalles críticos de las últimas horas del barco. La Lexington, incluso en su descanso final, sigue guardando secretos. La batalla del Mar del Coral, donde encontró su destino, marcó algo más que la pérdida de un portaaviones. Cambió para siempre la forma de librar guerras en el océano. Por primera vez, flotas enteras combatieron sin verse directamente. La mira ya no estaba en el horizonte, sino en el cielo. El poder dejó de medirse en cañones y blindajes, y comenzó a calcularse en aviones, radares y comunicaciones. La Lexington no solo fue víctima de esa transición, fue parte del experimento que redefinió el mundo. Hoy, cuando se revisan sus restos desde pantallas de alta definición, resulta imposible no pensar en la paradoja. Aquella nave construida para demostrar el futuro del combate terminó convertida en cápsula del tiempo. Su tecnología revolucionaria yace detenida en un mundo sin tiempo. Sus pasillos siguen contando la historia de una guerra que cambió a la humanidad. Y sobre todo, su silencio recuerda que el precio de la innovación casi siempre se paga con vidas. Lady Lex descansa ahora donde ninguna tormenta alcanza, donde ningún disparo vuelve a sonar. Pero su nombre sigue navegando en la memoria colectiva,
en libros, en documentales, en testimonios, en generaciones que jamás la vieron surcar el mar, pero que entienden que sin su sacrificio, el curso del Pacífico habría sido distinto. El acero se oxida, los recuerdos se desvanecen, pero la historia permanece, agazapada en las profundidades, esperando ser contada una vez más. El océano, testigo eterno de batallas y naufragios, siguió su curso como lo ha hecho durante milenios, cubriendo lentamente la estructura del portaaviones con capas de silencio, sal y criaturas diminutas que hicieron de aquel coloso su refugio. Mientras arriba el mundo avanzaba entre guerras nuevas, avances tecnológicos y generaciones que nacían sin conocer el estruendo de los combates navales, abajo, la Lexington permanecía inmóvil, atrapada en el segundo exacto en que dejó de luchar. Las corrientes marinas desplazaron restos, deformaron placas, cubrieron pasillos, pero nunca lograron borrar la identidad del gigante caído. Era como si el mar mismo hubiera decidido conservarla como un recordatorio de su furia y del precio que exige cada avance humano. A lo largo de las décadas, centenares de expediciones pasaron sobre aquel punto sin saberlo. Buques mercantes, submarinos, barcos de pesca, cruceros turísticos, cruzaron el mismo sector sin imaginar que miles de toneladas de acero descansaban justo bajo sus quillas. Ningún radar de superficie podía detectar aquel fantasma, ninguna mirada humana alcanzaba esa profundidad. La Lexington se convirtió en una ausencia total, en un rumor de bibliotecas, en un relato transmitido en voz baja en reuniones de veteranos. Para los marinos jóvenes era casi una leyenda. Para los viejos, una herida que nunca cerró del todo. En los archivos navales, su nombre seguía apareciendo en listas de bajas, en informes de combate, en estadísticas frías que nunca lograron contener el drama real de aquel día. 216 muertos, 2.735 rescatados. Cifras que parecían suficientes para un libro, pero jamás para explicar el miedo, el humo, el ardor en los pulmones y la desesperación de quienes corrían por pasillos convertidos en laberintos de fuego. Cada sobreviviente guardó su propia versión de la historia, algunos marcada por el heroísmo, otros por la culpa de haber vivido cuando tantos no lo hicieron. Con el paso de los años, la tecnología avanzó justo del mismo modo que había avanzado cuando la Lexington fue concebida. Radares más precisos, sondas capaces de mapear el fondo marino, robots que podían descender donde ningún ser humano sobreviviría ni por segundos. Lo que antes era imposible, comenzó a parecer apenas difícil. La búsqueda de la Lexington dejó de ser una fantasía de exploradores románticos y se convirtió en un objetivo tangible. No era solo un asunto histórico, era una deuda emocional con quienes jamás volvieron. Cuando finalmente los equipos de exploración lograron determinar las coordenadas probables, la tensión era similar, en otro plano, a la que se vivió antes de la batalla del Mar del Coral. Cada cálculo significaba semanas de trabajo, simulaciones de corrientes, reconstrucciones de trayectorias de hundimiento. Bastaba un pequeño error para que el pecio quedara fuera de alcance, perdido en un cementerio marino de cientos de kilómetros. El margen de fallo era mínimo, la expectativa, inmensa. El descenso final fue una espera silenciosa. Los monitores mostraban solo un fondo oscuro, interrumpido por partículas que flotaban como polvo estelar. Minutos que parecían eternidades. Hasta que la silueta emergió lentamente desde la negrura, primero como una sombra informe, luego como una línea definida, después como una estructura imposible de confundir. Era ella, la cubierta inmensa, los ascensores, los restos de las aeronaves. Lady Lex seguía allí. Las cámaras recorrieron su cuerpo como si se tratara de un santuario. Cada toma revelaba escenas detenidas en el tiempo. Cascos de pilotos aún dentro de las cabinas. Munición alineada en compartimentos que jamás volvieron a abrirse. Una catapulta de lanzamiento cubierta de criaturas marinas
como si fuese un arrecife artificial. El contraste entre la máquina de guerra y la vida que ahora la habitaba era sobrecogedor. El enemigo de antaño había desaparecido. Solo la naturaleza reclamaba lo que el hombre dejó hundirse. Al difundirse las primeras imágenes al público, el impacto fue inmediato. Viejos marinos rompieron en llanto frente a las pantallas. Familias completas se reunieron en silencio para observar por primera vez el lugar exacto donde descansaban sus parientes. No había cuerpos visibles, pero tampoco hacían falta. Bastaban los restos del barco para comprender la magnitud del sacrificio. Para muchos, fue como asistir a un entierro celebrado 76 años tarde. Las reacciones no fueron solo emocionales. También despertó un nuevo interés académico. Ingenieros navales analizaron la estructura intacta para estudiar cómo había resistido la presión durante tanto tiempo. Historiadores revisaron nuevamente informes, comparándolos con lo que las cámaras mostraban. Cada grieta, cada deformación del casco, cada zona colapsada ofrecía pistas nuevas sobre los eventos finales. Algunas teorías se confirmaron, otras quedaron en duda. La Lexington, aún descubierta, seguía teniendo cosas que decir. Con el nuevo material, surgieron preguntas que nunca fueron respondidas en su momento. ¿Hubo decisiones que aceleraron su pérdida? ¿Se pudieron evacuar más hombres de haber fallado menos sistemas al mismo tiempo? ¿El diseño revolucionario que tanto se celebró también ocultaba vulnerabilidades que en aquel entonces no se comprendían del todo? Ninguna respuesta podía cambiar el pasado, pero comprenderlo era una forma de darle sentido. El hallazgo del portaaviones también reavivó el debate sobre la ética de la exploración submarina. Algunos defendieron que era un acto de homenaje y memoria. Otros consideraron que descender sobre una tumba de guerra debía tener límites estrictos. Las autoridades navales declararon el lugar como patrimonio protegido, prohibiendo cualquier intento de extracción. La Lexington no debía convertirse en objeto de museo desmembrado, sino permanecer donde cayó, completa, silenciosa, intacta. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Nuevos portaaviones surcaban los océanos con tecnología que la Lexington jamás habría imaginado. Propulsión nuclear, radares capaces de ver más allá del horizonte, cazas invisibles al radar, defensas automáticas guiadas por algoritmos. La guerra naval había alcanzado un nivel que rozaba la ciencia ficción. Y aún así, todos esos avances tenían raíces en los experimentos de acero flotante como Lady Lex. Cada vez que una nave moderna despega un avión desde su cubierta, repite, de alguna forma, los ensayos torpes y arriesgados que se realizaron en aquella cubierta hace casi un siglo. Cada doctrina de combate aéreo sobre el mar tiene hilos invisibles que conducen hasta ese momento en el Mar del Coral, cuando dos flotas invisibles se enfrentaron sin intercambiar un solo disparo directo entre barcos. La Lexington no solo murió en aquella batalla, también nació un nuevo modo de guerra. Hoy, cuando se menciona su nombre, ya no se piensa únicamente en un hundimiento. Se piensa en una era que comenzaba, en la transición brutal entre el acero y el aire, en el final definitivo de los grandes acorazados como reyes absolutos del océano. Se piensa en hombres comunes, atrapados en un momento extraordinario, obligados a convertirse en héroes sin haberlo elegido. Se piensa en un barco que nació de la paz, combatió en la guerra y terminó reposando en una calma absoluta. Y mientras la Lexington reposa en la oscuridad, intacta, solemne, la superficie del mar continúa reflejando el cielo como si nada hubiese pasado. Las tormentas se forman y se disipan sobre ella. El sol sale y se oculta miles de veces sobre su tumba invisible. El mundo cambia, las fronteras se mueven, los conflictos mutan, pero allí abajo todo permanece igual. Un gigante dormido bajo toneladas de agua, custodiando una historia que tardó más de 7 décadas en volver a la luz. Allá abajo, donde la presión aplasta cualquier rastro de aire,
y la temperatura se mantiene como una respiración helada constante. La estructura de la Lexington ha sido invadida lentamente por una vida distinta, silenciosa, paciente. Corales suaves se aferran a los bordes de la cubierta como manos diminutas que no sueltan. Peces translúcidos se refugian en el interior de antiguos hangares donde antes rugían motores. Donde hubo órdenes gritadas, ahora solo hay corrientes lentas que atraviesan pasillos abiertos por explosiones antiguas. El portaaviones ya no pertenece al mundo de los hombres, pero tampoco ha sido completamente devorado por el mar. Permanece suspendido entre dos reinos, como un recuerdo sólido imposible de borrar. Lo que más impresiona a quienes han visto las imágenes no es solo el tamaño, sino el orden. A pesar del desastre, hay zonas donde todo quedó exactamente donde estaba. Camillas aún plegadas, herramientas dispersas como si alguien fuera a regresar por ellas en cualquier momento, cascos apoyados contra la pared, botas flotando suspendidas en la nada. La violencia se detuvo de golpe, como si una mano invisible hubiera congelado el tiempo. Esa quietud resulta más perturbadora que cualquier imagen de destrucción absoluta. Las salas de mando conservan todavía el esqueleto de sus instrumentos. Pantallas vacías, palancas inmóviles, cables que cuelgan como nervios expuestos. Allí se tomaron decisiones que cambiaron destinos individuales y el curso de una guerra entera. Ninguna de esas decisiones puede leerse ya en los metales oxidados, pero su consecuencia sigue siendo visible en cada centímetro del casco hundido. Durante las horas finales, la batalla no solo se libró contra el enemigo japonés, sino también contra el pánico, contra el humo, contra la asfixia. Muchos hombres no sabían si corrían hacia una salida o hacia una trampa. Algunos salvaron a otros sin saber siquiera sus nombres. Otros murieron empujando a compañeros hacia escaleras que quizá ellos mismos jamás volverían a subir. La guerra, despojada de banderas, es eso. Decisiones tomadas en segundos que duran para siempre. Cuando el último bote abandonó el costado del portaaviones y la silueta ardiente comenzó a hundirse lentamente, algunos sobrevivientes no pudieron apartar la mirada. No era solo un barco lo que se iba al fondo. Era su juventud, sus rutinas, sus miedos compartidos, los camarotes donde escribieron cartas, las cubiertas donde vieron amanecer. Ver desaparecer a la Lexington fue, para muchos, como ver hundirse una parte de sí mismos. Años después, algunos de esos hombres volverían a pisar otros portaaviones, barcos nuevos, más grandes, más poderosos. Pero ninguno volvió a sentirse igual. La sombra de Lady Lex viajaba con ellos. Cada vibración del casco, cada olor a combustible, cada alarma, reactivaba recuerdos que nunca se marcharon del todo. La guerra terminó, pero el mar del Coral siguió presente en sus noches. En tierra, los nombres de los caídos fueron tallados en placas, incluidos en listas, pronunciados en ceremonias. Madres envejecieron sosteniendo retratos que jamás cambiaron. Hermanos crecieron preguntándose cómo habría sido aquel que nunca regresó. Hijos nacieron con apellidos que llevaban consigo una ausencia heredada. La Lexington no solo dejó muertos en el mar, también sembró silencios en miles de hogares. Por eso, cuando se confirmó el hallazgo, no todos lo celebraron con la misma alegría. Para muchos fue un alivio. Para otros, fue como abrir una herida que habían logrado mantener cerrada durante décadas. Volver a ver el barco, aunque fuera a través de una pantalla, significó aceptar definitivamente que el tiempo no devuelve lo perdido, solo cambia la forma del recuerdo. Las imágenes del pecio recorrieron el mundo acompañadas de análisis técnicos, mapas de profundidad, comparativas históricas. Pero detrás de cada dato había una vida. Detrás de cada metro de acero, una historia humana. La ciencia logró descender donde antes solo existía oscuridad, pero el dolor y el orgullo ya habían llegado ahí mucho antes.
El descubrimiento también permitió entender mejor la magnitud real de la batalla. Durante años, la batalla del Mar del Coral fue vista solo como un empate estratégico. Ninguna flota aniquilada, ninguna capital tomada. Sin embargo, con el paso del tiempo, se comprendió que aquel choque invisible detuvo una expansión que podría haber cambiado la geografía completa del Pacífico. Australia permaneció a salvo no por un milagro, sino porque dos fuerzas aéreas se destruyeron mutuamente sin verse jamás a los ojos. La Lexington pagó con su existencia ese freno histórico. Sin ella, tal vez el avance japonés habría sido distinto. Tal vez el curso de la guerra se habría desplazado cientos de kilómetros hacia el sur. Tal vez el mapa del mundo sería hoy otro. Es imposible saberlo con certeza. Pero esa posibilidad flota siempre alrededor de su tumba submarina como una pregunta sin respuesta. En su época fue criticada por su tamaño, por su costo, por su diseño experimental. Se decía que era demasiado grande, demasiado lenta, demasiado vulnerable. Y aún así, cuando llegó la hora real, estuvo donde debía estar. Lanzó sus aviones, resistió impactos, dio tiempo a otros, sostuvo el equilibrio de una región entera durante unas horas decisivas. No murió en puerto ni en un ejercicio. Murió peleando por algo que iba mucho más allá de su acero. Hoy, los estudiantes de historia naval analizan su estructura como quien estudia el fósil de una criatura gigante que una vez dominó su entorno. Las doctrinas modernas mencionan a la Lexington como un punto de inflexión, no por sus victorias, sino por su pérdida. A veces, las derrotas enseñan más que los triunfos, y mientras tanto, allá abajo, el tiempo sigue su curso lento e implacable. El óxido avanza milímetro a milímetro. Algunas estructuras colapsarán dentro de décadas, otras quizá resistan siglos. Eventualmente, incluso el acero más grueso cederá. Pero aunque un día solo queden fragmentos dispersos en el lecho marino, el nombre de la Lexington seguirá flotando en la superficie de la historia. Porque los barcos no mueren cuando se hunden. Mueren solo cuando nadie los recuerda. Y en cada imagen transmitida desde las profundidades, en cada relato que vuelve a contarse, Lady Lex regresa por un instante a la superficie, no como un arma de guerra, sino como un símbolo de una época irrepetible. Con el paso de los años, la historia de la Lexington dejó de ser solo un episodio militar para convertirse en una especie de leyenda moderna, una narración que se transmite como advertencia y como homenaje al mismo tiempo. En academias navales, los cadetes escuchan su nombre en voz baja cuando estudian errores de diseño, cadenas de mando, decisiones bajo presión. No se habla de ella solo como un buque, sino como un escenario donde se cruzaron todas las fuerzas posibles. La ambición tecnológica, el ingenio humano, la fragilidad de la carne frente al fuego y la indiferencia absoluta del mar. Muchos de los sobrevivientes jamás regresaron al Mar del Coral. No quisieron. A otros, la vida los llevó lejos del océano. Algunos se hicieron agricultores, maestros, mecánicos. Cargaron la guerra doblada en el fondo de su memoria, desplegándola solo en noches de insomnio. Cuando alguno de ellos falleció, sus familias encontraron entre sus pertenencias pequeños objetos guardados durante décadas. Un fragmento de metal ennegrecido, una insignia doblada, una libreta con nombres escritos que nadie más reconocía. Pequeños restos de un mundo que se hundió junto a su barco. Hubo quienes intentaron escribir sus recuerdos y no pudieron. Las palabras se les quedaban cortas. Otros llenaron cuadernos enteros, pero nunca se atrevieron a publicarlos. No buscaban fama ni reconocimiento. Solo intentaban sacarse de encima el peso de haber sobrevivido. Porque sobrevivir también es una carga cuando tantos no lo logran. En las familias de los caídos, la Lexington se convirtió en una cifra y en una fotografía. Un rostro joven en uniforme que nunca envejece. Un nombre pronunciado cada aniversario.
Una historia reconstruida con retazos de cartas, telegramas oficiales y rumores transmitidos de generación en generación. Para muchos nietos, el abuelo muerto en la guerra era solo una voz imaginada, una figura hecha de orgullo y de ausencia. Por eso el hallazgo tuvo un impacto tan profundo. De pronto, aquello que siempre fue un concepto abstracto, un punto en el mapa o una página en un libro, se volvió real, tangible. El barco existía aún. No era solo un relato. Estaba allí abajo, entero, esperando ser visto otra vez. Para algunas familias, fue como cerrar un círculo. Para otras, fue abrir uno nuevo. Los científicos que participaron en la exploración confesaron que, a pesar de su formación técnica, ninguno quedó indiferente. Algunos hablaron de una sensación extraña al ver aquel coloso surgir lentamente de la oscuridad. No era miedo, no era emoción pura, era algo más pesado, más antiguo. Una mezcla de respeto, tristeza y asombro. Como si el océano les hubiera permitido asomarse a un altar. Mientras las cámaras recorrían los restos, hubo momentos en que el silencio llenó la sala de control en la superficie. Nadie hablaba. Nadie daba órdenes. Simplemente observaban. No por prudencia, sino por instinto. Como si cualquier palabra humana sobrara ante aquel escenario detenido en el tiempo. En el fondo, el buque sigue inclinado, apoyado parcialmente sobre su costado. Algunas zonas del casco muestran las cicatrices abiertas por los impactos, deformaciones que parecen todavía frescas a pesar de las décadas. En otras partes, la estructura se conserva casi perfecta. Es una contradicción permanente entre destrucción y permanencia, entre fragilidad y resistencia. El interior es un laberinto silencioso donde ya no existe arriba ni abajo. Puertas abiertas conducen a compartimentos oscurecidos para siempre. Escaleras que ya no llevan a ninguna parte. Cables que flotan suavemente como raíces arrancadas. El agua ha entrado en todos los espacios, ocupándolo todo. Y aún así, la forma original del barco persiste, como un esqueleto gigantesco que se niega a colapsar del todo. Aunque los exploradores no hallaron restos humanos visibles, nadie duda de que muchos cuerpos quedaron atrapados en las zonas más profundas cuando la evacuación se volvió imposible. Esos hombres descansan en la penumbra eterna, sin ataúd, sin cruz, sin lápida. Su tumba es el propio barco. Por eso el lugar se respeta como un sitio sagrado. No es un objeto de estudio cualquiera. Es un cementerio de guerra. A medida que la noticia del hallazgo se difundió, comenzaron a llegar mensajes desde distintos puntos del mundo. Descendientes que jamás habían hablado del tema, veteranos de otras batallas, historiadores, marinos activos. Todos compartían la misma sensación. Algo que llevaba demasiado tiempo perdido había regresado al fin. No a la superficie, pero sí al presente. El océano, que durante tanto tiempo ocultó a la Lexington, no lo hizo por crueldad ni por misterio. Simplemente siguió siendo océano. Las guerras pasan, las generaciones cambian, las banderas se renuevan. El mar permanece. No juzga, no recuerda, no olvida, solo guarda. Hoy, cuando alguien observa las imágenes del portaaviones en el fondo del mar del Coral, suele sentir una mezcla difícil de explicar. No es solo tristeza, tampoco es solo admiración. Es una conciencia repentina de lo pequeño que es el ser humano frente al tiempo y a la naturaleza. La Lexington fue una maravilla tecnológica en su época, y aún así no pudo escapar a su destino. Ninguna obra humana lo hace. La verdadera fuerza de su historia no está solo en cómo se hundió, sino en lo que dejó atrás. Cambió doctrinas, modificó estrategias, obligó a repensar la guerra en el océano. Pero, sobre todo, dejó una enseñanza silenciosa sobre el costo real de cada avance. Detrás de cada innovación hay siempre un precio que no aparece en los planos ni en los discursos. La Lexington no fue la única nave perdida en aquella guerra, ni siquiera la mayor en términos de tonelaje o de impacto militar.
pero su historia reúne todos los elementos de una era entera. La fe en la tecnología, el choque brutal con la realidad, el sacrificio humano, la memoria que resiste, el misterio que persiste. Y así, mientras el mundo moderno continúa desarrollando armas cada vez más precisas, más rápidas, más letales, allá abajo, en la oscuridad del mar del Coral, descansa un recordatorio de lo que sucede cuando el poder humano alcanza su límite. Un gigante dormido bajo toneladas de agua, rodeado de silencio, convertido en un testimonio eterno de una guerra que ya pasó, pero que nunca deja de hablar. Con el tiempo, la imagen de la Lexington dejó de pertenecer solo a los libros de historia y comenzó a ocupar un espacio distinto en la memoria colectiva. Ya no era únicamente un símbolo militar, sino una especie de espejo donde distintas generaciones podían verse reflejadas. Para algunos representaba el sacrificio, para otros, el límite del progreso, para otros más, la confirmación de que incluso las obras más imponentes del ser humano acaban sometidas a fuerzas que no controlan. Cada persona encontraba algo distinto en su silueta hundida. Los océanos, a diferencia de la Tierra, no conservan ruinas visibles a simple vista. Las ciudades antiguas se pueden visitar, tocar, recorrer. Los barcos perdidos, en cambio, quedan fuera del alcance de casi todos. Esa distancia vuelve su recuerdo más difuso, más frágil. Por eso el hallazgo de la Lexington tuvo un peso tan singular. No fue solo el descubrimiento de un objeto histórico, fue la devolución de una presencia que había quedado suspendida fuera del mundo durante 3/4 de siglo. A partir de entonces, comenzaron a organizarse encuentros con descendientes de tripulantes, homenajes discretos, ceremonias que no buscaban espectáculo, sino recogimiento. En algunas de ellas, no hubo discursos largos ni desfiles. Bastó una bandera, un minuto de silencio, y el nombre de la nave pronunciado en voz alta para que muchos sintieran que, por fin, algo quedaba completo. No porque el dolor desapareciera, sino porque, al menos, ya tenía un lugar exacto donde posarse. En paralelo, los documentos clasificados de la época comenzaron a estudiarse con mayor atención. Informes que durante décadas parecieron rutinarios, adquirieron nuevas interpretaciones. Comunicaciones fragmentadas, órdenes transmitidas en momentos críticos, retrasos que antes se atribuían al caos y que ahora podían analizarse con más detalle. Aún así, no todo encajaba del todo. Algunas decisiones seguían envueltas en zonas grises. Algunos tiempos no coincidían a la perfección. Como ocurre con toda batalla real, la reconstrucción completa seguía siendo imposible. La guerra, vista a distancia, parece a veces una serie de movimientos claros, casi como un tablero. Pero al acercarse a ella, se vuelve confusa, contradictoria, llena de improvisación. La Lexington no se perdió por una sola causa, sino por una cadena de factores. Impactos directos, fallos estructurales, condiciones extremas, vapores invisibles, decisiones tomadas en segundos. Ninguno de esos elementos por sí solo bastaría para explicar el desenlace. Juntos, fueron imparables. Mientras tanto, nuevas generaciones crecieron viendo imágenes del portaaviones rescatadas desde la profundidad. Para muchos jóvenes, fue la primera vez que una batalla de la Segunda Guerra Mundial dejaba de ser un conjunto de fechas lejanas y se convertía en algo casi tangible. El casco inclinado, los aviones aún marcados con insignias, los restos de un mundo detenido en 1942 resultaban más impactantes que cualquier recreación digital. Hubo quienes sintieron por primera vez un interés genuino por la historia naval al ver aquellas imágenes. Otros se sintieron atraídos por la exploración oceánica. Algunos comprendieron de golpe que el pasado no está tan lejos como parece. Basta con mirar hacia abajo, hacia un punto remoto del océano, para encontrarlo intacto, silencioso, esperando. También surgieron reflexiones más amplias. Si un coloso como la Lexington podía desaparecer sin dejar rastro durante tanto tiempo,
¿Cuántas otras historias yacen ocultas bajo las aguas del planeta? ¿Cuántos nombres quedaron sin lápida? ¿Cuántas decisiones sin testigos? ¿Cuántas tragedias sin memoria visible? El fondo del mar es, en ese sentido, uno de los mayores archivos de la humanidad, pero también uno de los menos accesibles. Y aún así, la Lexington sigue destacando entre todos esos fantasmas sumergidos por una razón particular. No es solo un barco hundido, es el símbolo de una transición histórica. Su caída marcó el final definitivo de una era dominada por el acero y el cañón, y el inicio pleno de otra gobernada por el cielo, por la velocidad, por la aviación. Fue una muerte que abrió paso a un mundo nuevo. En vida, Lady Lex fue admirada por su tamaño, por su potencia, por su capacidad de proyectar poder a cientos de kilómetros. En muerte, se volvió algo distinto. Un recordatorio de que incluso los gigantes pueden caer. Un mensaje silencioso que no habla de gloria, sino de vulnerabilidad. Porque, por más avanzada que sea la tecnología, siempre existe un punto donde el azar, el error y el destino se cruzan. Tal vez por eso su historia sigue generando tanta atención. No se trata solo de una nave perdida y encontrada. Se trata de una pregunta más profunda sobre lo que hacemos con nuestro ingenio, con nuestras guerras, con nuestras máquinas. La Lexington nació de un tratado de paz, fue transformada en arma, combatió en una guerra global y terminó reposando en una paz absoluta que ningún acuerdo humano podría haber garantizado. El contraste es imposible de ignorar. Fue creada para imponer presencia, y ahora su presencia es invisible. Fue diseñada para moverse, y ahora está inmóvil. Fue concebida para dominar el mar, y ahora es el mar quien la rodea por completo. Esa inversión total de su propósito original es, en sí misma, una lección poderosa. A veces, los grandes cambios de la historia no se anuncian con fanfarrias, sino con silencios. El hundimiento de la Lexington fue uno de esos silencios que tardó décadas en hacerse audible. Hoy, gracias a la tecnología, ese silencio se ha transformado en una voz sin palabras que habla directamente a quienes están dispuestos a escucharla. Y así continúa, en lo más profundo, sin moverse, sin descomponerse del todo, sin desaparecer. Como si el tiempo hubiera decidido darle un trato especial. Como si el océano la hubiera elegido, no solo para ocultarla, sino también para preservarla como testimonio. Un testimonio de fuego, de acero, de miedo, de coraje, de error, de sacrificio. A medida que pasan los años desde su redescubrimiento, la Lexington ha dejado de ser solo una noticia para convertirse en una presencia constante en la conversación silenciosa entre pasado y presente. No aparece todos los días en titulares, pero reaparece cada vez que alguien se pregunta hasta dónde puede llegar el progreso sin perder de vista a quienes quedan en medio de él. Su imagen sumergida no envejece, no se desplaza, no cambia de postura. Es el mundo de arriba el que se transforma mientras ella permanece igual, como una referencia inmóvil frente al paso imparable del tiempo. Las expediciones posteriores nunca buscaron alterar nada. No hubo intentos de rescate, ni de traslado, ni de intervención. Solo observación. Como si tocarla fuera irreverente. Como si mover una sola pieza pudiera romper algo más que metal. Porque el valor de la Lexington no está en lo que pueda extraerse de ella, sino precisamente en que continúa completa, en su sitio, tal como quedó después del último estremecimiento. Quien observa con atención las filmaciones notarás detalles casi invisibles a primera vista. Un número pintado en una hélice, torcido por el impacto. Una escotilla semiabierta por donde quizá alguien escapó segundos antes del colapso final. Un extintor abandonado en el suelo de un pasillo inundado. Ninguno de esos objetos es importante por sí mismo. Lo son por lo que insinúan, por las historias que sugieren sin narrarlas, por las decisiones que quedaron flotando en ese instante congelado.
No existe una sola película, un solo libro, un solo documental capaz de capturar por completo lo que fue aquel día. Porque la experiencia de un hundimiento no es lineal. No avanza de forma ordenada. Es una superposición de sonidos, humo, gritos, golpes, confusión, órdenes contradictorias, silencios repentinos. Cada persona vivió una secuencia distinta, aunque estuvieran separados apenas por unos metros. Por eso la historia de la Lexington nunca podrá cerrarse del todo. Siempre quedarán versiones incompletas, recuerdos fragmentados, espacios en blanco. El mar, que no distingue entre héroes y víctimas, se encargó de borrar casi todos los rastros visibles del combate en la superficie. Las manchas de combustible desaparecieron, los restos flotantes se dispersaron, los botes fueron rescatados. Solo bajo el agua quedó el testimonio real. Un testimonio que tardó más de 70 años en poder ser visto. Con el paso de las generaciones, incluso la Segunda Guerra Mundial, comienza a parecer algo remoto para muchos. Una guerra de los abuelos, o incluso de los bisabuelos. Las fechas se mezclan, las batallas se confunden, los nombres se diluyen entre tantos otros conflictos. Pero cuando alguien ve la silueta de la Lexington allá abajo, la guerra deja de ser una abstracción. Recupera peso, volumen, textura. De pronto, no es una página. Es un gigante de acero inmóvil en la oscuridad. También hay algo profundamente humano en la forma en que la gente reacciona ante este tipo de hallazgos. No se trata solo de curiosidad histórica. Hay una necesidad íntima de reencontrarse con lo perdido. De ponerle rostro a lo que durante tanto tiempo fue solo un vacío. La Lexington llenó ese vacío para muchos, aun cuando lo hizo desde cientos de metros de distancia. Algunos descendientes hablaron de sueños extraños después de ver las imágenes. Sueños donde caminaban por pasillos que nunca habían visitado, donde tocaban paredes frías que jamás habían sentido. No como una experiencia sobrenatural, sino como si la mente buscara completar un relato incompleto, heredado durante generaciones. El pasado, cuando no se resuelve, se cuela de formas inesperadas en el presente. Pero también hubo quienes nunca quisieron mirar. Prefirieron conservar su propia versión, aquella que habían construido con los años, sin introducir nuevas imágenes que pudieran alterarla. Para ellos, la Lexington sigue siendo la que vieron por última vez en fotografías antiguas, no la que hoy descansa cubierta de vida marina en el fondo del océano. Ambas son reales, ambas coexisten. El tiempo, que suele ser implacable con los recuerdos, a veces actúa de forma extraña. Borra detalles menores, pero refuerza emociones. Quizá por eso, aunque muchos nombres se hayan perdido, la sensación colectiva que deja la Lexington sigue siendo tan intensa. No se trata solo de un naufragio. Es una historia de transformación forzada, de decisiones extremas, de vidas alteradas para siempre por un solo día. En su interior, el barco sigue siendo un rompecabezas. Hay espacios que aún no han podido ser explorados por completo. Zonas demasiado estrechas, estructuras inestables, compartimentos colapsados. Quizá allí yacen respuestas que nunca saldrán a la luz. Quizá no deban hacerlo. No todas las preguntas necesitan respuesta para que la historia conserve su valor. Mientras tanto, en la superficie, el Pacífico sigue siendo una autopista interminable de comercio, turismo, patrullas, ejercicios militares. Miles de barcos atraviesan cada año la región donde la Lexington fue destruida. La mayoría de quienes los tripulan no saben que bajo ellos descansa un portaaviones entero. Y aún así, su presencia basta para que ese punto del mapa tenga un peso distinto, aunque nadie lo note. En cierto modo, la Lexington dejó de pertenecer a una sola nación cuando se hundió. Su historia se volvió parte del patrimonio de todos, porque la guerra que la destruyó no fue local, fue global. Sus consecuencias se sintieron en continentes enteros.
Su legado afecta a cualquier flota que hoy opere en el océano. Es, al mismo tiempo, una historia estadounidense y una historia del mundo. Y quizá lo más sorprendente de todo sea que, después de tanto tiempo, la nave siga generando preguntas nuevas. No preguntas técnicas solamente, sino humanas. ¿Qué haría cada uno en una situación límite? ¿A quién ayudaría primero? ¿De qué forma enfrentaría el miedo? ¿Qué dejaría atrás? ¿Qué intentaría salvar incluso sabiendo que tal vez no hay salida? La Lexington, sin decir nada, obliga a formular esas preguntas. No porque fuera especial en un sentido místico, sino porque fue víctima de circunstancias llevadas al extremo. Y en esos extremos es donde el ser humano se revela con mayor claridad. El miedo y el valor conviven en el mismo gesto. La desesperación y la lealtad se superponen en el mismo acto. El instinto de huir y el impulso de rescatar chocan en el mismo segundo. Allá abajo, en la oscuridad absoluta, ese choque quedó detenido. Como una fotografía sin luz, como una respiración suspendida. El acero ya no vibra, los motores no giran, las órdenes no se repiten. Pero el significado sigue moviéndose, lentamente, de mente en mente, de generación en generación. Y de esa forma, sin ruido, sin banderas, sin salvas, la Lexington continúa navegando. Ya no sobre la superficie del mar, sino sobre algo más difícil de medir. Sobre la memoria, sobre la conciencia, sobre ese espacio invisible donde las historias que importan se niegan a desaparecer. Con el paso del tiempo, la Lexington también comenzó a ocupar un lugar distinto en la cultura popular, no como un espectáculo, sino como un susurro persistente. Su nombre apareció en conversaciones de marinos retirados, en foros de historiadores, en documentales que buscaban algo más que cifras. No se trataba ya solo de explicar cómo se hundió, sino de comprender qué significó realmente su existencia. Porque hay máquinas que nacen, cumplen su función y desaparecen sin dejar huella. Y hay otras que, aún después de caer, siguen influyendo en todo lo que viene después. Cada nuevo análisis de sus restos revela pequeños detalles que antes pasaron desapercibidos. Un compartimento que resistió más de lo esperado. Una sección del casco que absorbió la explosión y evitó que todo colapsara de inmediato. Elementos del diseño que, sin haber sido pensados para ese escenario extremo, ofrecieron segundos, minutos valiosísimos para que cientos de hombres lograran escapar. Esos fragmentos de tiempo, invisibles en los grandes relatos, fueron decisivos para quienes los vivieron. La historia de la Lexington también es la historia de los que sobrevivieron y tuvieron que reconstruir su vida desde cero. Muchos regresaron a casa con cicatrices visibles. Otros, con heridas que nadie podía ver. Algunos nunca volvieron a subir a un barco. Otros, por el contrario, no pudieron alejarse del mar. Cada uno encontró su propia forma de seguir adelante, pero ninguno volvió a ser el mismo. La guerra no termina cuando se firma la paz. Termina cuando también se apaga en la memoria. Y eso, para muchos, nunca ocurrió del todo. En algunos hogares, la Lexington fue un tema prohibido durante décadas. No por olvido, sino por exceso de dolor. Bastaba mencionar su nombre para que el silencio cayera como una losa. En otros, se hablaba de ella como si fuera una presencia viva, como si el barco todavía formara parte de la familia. Esa diferencia de actitudes muestra algo esencial. Cada quien procesa la pérdida de manera distinta. No hay una única forma correcta de recordar. Con el redescubrimiento, esas memorias privadas salieron a la superficie de golpe. Personas que no se conocían comenzaron a intercambiar historias, fotografías, fragmentos de cartas. Descendientes que nunca habían tenido contacto encontraron de pronto hilos invisibles que los conectaban a través de un mismo punto en el océano. La Lexington, que en vida unió a miles de hombres en una misma cubierta, volvió a unirlos décadas después de una manera completamente distinta. Pero el barco no solo guarda tragedia.
también guarda instantes de una cotidianidad que la guerra interrumpió de manera brutal. Allí se celebraron cumpleaños improvisados. Se compartieron risas nerviosas antes de las misiones. Se escribieron cartas apoyadas sobre mesas que hoy están cubiertas de sedimentos. En sus pasillos no todo fue miedo. También hubo esperanza, camaradería, sueños de regresar a casa. Todo eso quedó atrapado en el acero junto con el fuego. Quizá por eso su imagen resulta tan poderosa, porque no representa únicamente la destrucción, sino también todo lo que quedó inconcluso. Vidas a medio camino, historias que no llegaron a su siguiente capítulo, planes que nunca se realizaron, promesas que nadie pudo cumplir. La Lexington es un monumento a lo que fue y a lo que pudo haber sido. El océano, que parece inmenso e infinito, terminó siendo el cofre donde se guardó todo ese caudal de emociones. No como un acto de maldad, sino como parte de su naturaleza. Así como guarda arrecifes y montañas sumergidas, también guarda restos de guerras humanas. No distingue entre gloria y desastre. Todo queda igual de pequeño bajo su superficie. En el mundo actual, donde los conflictos se transmiten casi en tiempo real y las guerras parecen suceder a través de pantallas, la Lexington recuerda una época donde la distancia no ofrecía protección, donde una orden tardaba minutos en llegar, donde un error técnico podía ser irreversible, donde no existía la posibilidad de reiniciar nada. Todo se decidía una sola vez. Esa diferencia temporal también cambia la manera de percibir el sacrificio. Hoy, muchas pérdidas se cuentan en estadísticas instantáneas. Entonces, cada nombre tardaba semanas o meses en regresar a casa en forma de notificación oficial. La incertidumbre era parte del duelo. La esperanza se prolongaba incluso cuando ya no había nada que esperar. La Lexington fue, para muchas familias, una espera sin desenlace durante años. Incluso ahora, con el lugar exacto de su descanso conocido, sigue existiendo una sensación de distancia. Porque ningún familiar podrá descender hasta allí. Ninguna tumba podrá ser visitada con flores. Ninguna ceremonia podrá realizarse sobre esa cubierta sin poner en riesgo otras vidas. El homenaje, en su caso, siempre será indirecto. A través de palabras, de recuerdos, de imágenes enviadas desde robots, que bajan donde los humanos no pueden. Y sin embargo, ese límite también le da a la Lexington un carácter especial. No puede ser apropiada por nadie en particular. No puede ser convertida en atracción común. Permanece fuera del alcance físico, pero dentro del alcance simbólico de todos. Es una tumba que nadie puede tocar, pero que muchos pueden comprender. A lo largo del tiempo, otras naves han sido encontradas en distintos puntos del mundo. Algunas mejor conservadas, otras reducidas a apenas fragmentos. Cada hallazgo tiene su propia carga, pero pocos provocan la combinación exacta de asombro, respeto y reflexión que despierta la Lexington. Tal vez porque su pérdida coincide con un momento clave de la historia. Tal vez porque su tamaño desafía la lógica incluso hundido. Tal vez porque su redescubrimiento ocurrió cuando la tecnología por fin permitió mirar sin destruir. Hoy, cuando se habla de ella, ya no se discute si fue un error estratégico o una pérdida inevitable. Se habla de ella como de un punto de inflexión, como de una frontera invisible entre dos formas de entender la guerra. Antes de la Lexington, el mar era dominio del acero pesado. Después de ella, el cielo comenzó a mandar. Y mientras las nuevas generaciones estudian conflictos cada vez más complejos, con satélites, drones, redes globales, vale la pena recordar que todo ese entramado tecnológico tiene su origen en experimentos imperfectos, en decisiones tomadas en contextos de presión extrema. La Lexington fue uno de esos experimentos llevados al límite. Uno que, sin proponérselo, terminó definiendo el rumbo de muchos otros. Allá abajo, en el silencio absoluto, nada de esto existe ya. No hay bandos, no hay doctrinas, no hay victorias ni derrotas. Solo un cuerpo inmenso de acero detenido en la oscuridad.
Pero aquí arriba, donde aún se cuentan sus historias, la Lexington sigue viva. No como una máquina, sino como una pregunta permanente sobre lo que somos capaces de construir y de perder. A través de los años, la figura de la Lexington ha ido adquiriendo un peso casi íntimo para quienes se acercan a su historia por primera vez. No como un símbolo abstracto, sino como algo cercano, casi humano, como si el barco hubiera absorbido la esencia de quienes lo habitaron. Hay quienes describen la sensación de ver sus restos como la de encontrarse frente a un cuerpo dormido, no muerto del todo, conservado en una dimensión donde el tiempo avanza de otra manera. En las grabaciones submarinas, los haces de luz recorren superficies cubiertas de sedimento fino, levantando nubes lentas que se disuelven en la penumbra. Cada movimiento del robot parece perturbar un equilibrio que ha durado décadas. Es como si la nave aceptara ser observada, pero no tocada. Como si recordara aún la prisa, el caos, el empuje desesperado de hombres corriendo por esos mismos pasillos ahora inmóviles. En algunos sectores, las marcas del fuego siguen siendo visibles. El metal aparece deformado, ennegrecido, como cicatrices que el océano no consiguió borrar del todo. En otros, la pintura original aún se distingue bajo capas de vida marina. Esa coexistencia entre destrucción y preservación crea un contraste inquietante. No es una ruina total. Tampoco es un objeto intacto. Es algo suspendido en medio, como si el hundimiento jamás hubiera terminado de completarse del todo. Las hélices, enormes, reposan en silencio absoluto. Alguna vez giraron impulsando miles de toneladas de acero. Alguna vez vibraron con una fuerza capaz de mover una ciudad flotante. Hoy no giran, no tiemblan, no empujan nada. Son testigos mudos del último impulso, que ya no existirá nunca más. En torno a ellas, el fondo marino guarda una quietud que parece incompatible con la furia que hubo allí arriba. Los botes salvavidas, dispersos en otro tiempo por la superficie, fueron la frontera entre la vida y la muerte. Para quienes lograron subir a ellos, la imagen del gran casco en llamas, alejándose mientras el agua comenzaba a cubrirlo, quedó impresa como una fotografía imposible de borrar. Algunos recordaban el sonido final, como un gemido metálico largo, profundo, casi orgánico. Otros, como un silencio repentino que llegó de golpe después de tanta explosión. Durante años, ese sonido fue solo un recuerdo individual. Nadie más podía escucharlo. Nadie más podía comprender exactamente lo que significaba. Hoy, al ver la nave en su descanso definitivo, ese sonido parece encontrar un eco tardío en la imaginación de quienes observan desde la superficie. No se oye con los oídos, se percibe con otra parte del cuerpo. Los historiadores suelen hablar de la Lexington en términos de consecuencias estratégicas, de cifras, de movimientos de flotas. Y todo eso es cierto. Pero hay una dimensión más difícil de medir: la forma en que aquella pérdida alteró la percepción de seguridad de toda una generación de marinos. A partir de entonces, ningún barco volvió a verse como invulnerable. La idea del gigantismo como sinónimo de protección quedó definitivamente herida. Esa herida se transformó en cautela. La cautela en nuevas doctrinas. Las doctrinas en nuevas tecnologías. La cadena de cambios es larga, pero su origen conduce una y otra vez a ese punto del mar del Coral, donde la Lexington dejó de existir en la superficie. Incluso quienes jamás oyeron hablar de ella están, de algún modo, navegando sobre decisiones que nacieron de su hundimiento. En los relatos de los sobrevivientes aparece con frecuencia una sensación que no siempre se entiende desde afuera. No hablan solo de terror. Hablan de algo parecido a una desconexión súbita, como si durante ciertos minutos la realidad se hubiera convertido en un escenario distante, como si actuaran sin sentir plenamente. Es un mecanismo del cuerpo para resistir lo imposible. Muchos no comprendieron lo que habían vivido hasta mucho tiempo después, cuando ya estaban a salvo. Algunos tuvieron pesadillas durante toda su vida. Otros nunca soñaron con aquel día,
pero lo llevaban presente de formas inesperadas. Un ruido fuerte, un olor a combustible, un pasillo estrecho bastaban para desatar un recuerdo que creían dormido. La guerra termina en los mapas, pero no siempre en la mente. Por eso, para ciertos sobrevivientes, el hallazgo del barco no fue solo un evento histórico. Fue un reencuentro. No con el fuego, sino con el lugar donde todo quedó suspendido. Algunos dijeron sentir una especie de alivio extraño al ver que la nave seguía allí, íntegra en su caída, como si no hubiera desaparecido del todo, como si no los hubiera abandonado completamente en aquella jornada. La Lexington, sin proponérselo, se convirtió también en un puente entre generaciones. Nietos que jamás conocieron a sus abuelos comenzaron a entenderlos de otra manera al ver ese gigante sumergido. De pronto, la ausencia adquirió una forma concreta. El silencio heredado obtuvo un escenario. Lo que antes era solo una historia contada de memoria, ahora tenía un espacio físico donde descansar. A lo largo de las décadas, se han levantado monumentos en tierra firme, placas, esculturas, inscripciones. Todas ellas buscan dar un lugar a lo que el océano no permite visitar, pero ninguna de esas formas de recuerdo tiene la potencia silenciosa del barco real, allá abajo, intacto en su esencia. Ningún monumento puede competir con un coloso auténtico detenido en la profundidad. Y mientras la vida cotidiana sigue su curso en la superficie, la Lexington permanece como un latido inmóvil bajo toneladas de agua. No emite sonido. No produce movimiento. Pero su sola existencia basta para alterar la forma en que se ve el pasado. Porque deja claro que la historia no se disuelve con el tiempo. Solo cambia de lugar. En el mundo acelerado actual, donde todo se vuelve obsoleto en cuestión de años, resulta casi inconcebible que una estructura de acero conserve su identidad durante más de 7 décadas, bajo condiciones extremas. Y sin embargo, ahí está. Como si desafiara la lógica misma del desgaste. Como si se negara a desaparecer por completo. Muchos se preguntan qué pasará dentro de 100, 200 o 500 años. Si la estructura seguirá allí. Si quedará reducida a fragmentos. Si será cubierta por completo por sedimentos. Si algún día, muy lejano, alguien volverá a descubrir sus restos sin comprender del todo qué fue. Tal vez, para entonces, la guerra que la destruyó será apenas una nota remota en libros desconocidos. Pero hoy, en este instante de la historia, la Lexington sigue teniendo un nombre, un origen, un final conocido. Sigue siendo un punto de referencia, una advertencia silenciosa, una memoria que no cede. Y mientras su historia siga siendo contada, no con prisa, no con morbo, sino con respeto, la nave no estará completamente sola en la oscuridad. En ese profundo silencio donde hoy reposa la Lexington, no existe el concepto de espera. El Lin-no-tse, tiempo allí, no se mide en horas ni en años, sino en una paciencia inmensa que no necesita moverse para existir. Las corrientes pasan por encima de su cubierta como si acariciaran un recuerdo sólido. La arena se desplaza lentamente alrededor de su casco, modificando apenas su entorno, sin alterar su esencia. Todo ocurre con una lentitud que contradice por completo la violencia con la que fue arrojada a ese lugar. Arriba, en cambio, el mundo siguió su marcha sin detenerse. Las décadas se sucedieron con nuevas guerras, nuevas crisis, nuevas tecnologías. El rugido de los motores a reacción reemplazó al de las hélices. Los mapas políticos se redibujaron una y otra vez. Los hijos se convirtieron en padres, y los padres en nombres grabados sobre piedra. Mientras tanto, la Lexington no cambió de posición. No avanzó un solo metro. Permaneció justo donde el último impulso la dejó caer. A veces, en la superficie, el mar parece inmóvil. Otras veces se encrespa con furia, levantando olas que golpean embarcaciones modernas con la misma indiferencia con que una vez recibió a un gigante en llamas.
Ninguna de esas tormentas afecta a la nave dormida en lo profundo. Está demasiado abajo para sentir esos golpes. Su mundo ya no es el del viento ni el de la luz. Es un mundo de sombras suaves y presión constante.